3 familias, décadas de dolor y silencio. Un hilo de esperanza. Estas no son solo historias, son vidas reales destrozadas por crímenes. 3 casos que parecían olvidados, ahora revelados con giros increíbles. Prepárate para indignarte, conmoverte y sorprenderte, sobre todo para creer que la justicia, aunque tardía, nunca falla. Soy Francisco y te guiaré en este viaje por los caminos de la verdad, porque cada caso resuelto es un corazón que finalmente encuentra paz. Caso 1. Karen Snyder. El silencio de una casa vacía. Un teléfono que suena sin respuesta. El 12 de noviembre de 1966, Calumet, Illinois, fue testigo de un crimen que sacudiría su tranquilidad para siempre. Karen Snyder, una joven madre de apenas 18 años, fue brutalmente asesinada en su propia casa, mientras su bebé de 2 meses dormía plácidamente a pocos metros de distancia. 124 puñaladas. Un asesino que se movió como un fantasma y un misterio que persistiría durante casi 6 décadas. ¿Cómo puede un solo acto de violencia atormentar a una comunidad entera durante tanto tiempo? Desde el horror inicial hasta la impactante revelación 58 años después, el caso de Karen Snyder es un viaje a través del tiempo que muestra cómo la búsqueda incansable de justicia y los avances de la ciencia pueden finalmente dar voz a una víctima silenciada. ¿Qué sucedió realmente aquella noche fatídica en Calumet? Y cómo una llamada telefónica inocente en 2022 reavivó la llama de una investigación hace mucho olvidada. La noche del 12 de noviembre de 1966 comenzó como tantas otras en Calumet, Illinois, un pequeño pueblo de 25,000 almas, donde el ritmo de la vida era tan predecible como el silbido de los trenes que atravesaban la región. Pero para Karen Snyder, una joven madre de apenas 18 años, aquella noche marcaría el final de su breve travesía terrenal. Karen no era una extraña en aquellos lares. Nacida en Cedar Lake, Indiana, el 29 de julio de 1948, había crecido en medio del caos amoroso de una familia numerosa, con 5 hermanos. El destino, sin embargo, tenía otros planes para ella. A los 17 años, sus ojos se encontraron con los de Paul, y el amor juvenil los llevó rápidamente al altar. La vida no tardó en obsequiarles. Pronto, Karen se vio acunando en sus brazos a su pequeña Paula, nacida en 1966. La pareja, aunque joven, estaba decidida a construir su propio nido. Eligieron Calumet como su nuevo hogar, una decisión que los acercó a los padres de Paul, quienes residían a pocos pasos de distancia. En aquella fatídica noche de noviembre, Paul partió hacia su turno en el ferrocarril local a las 2 de la tarde, como de costumbre. El aire estaba cargado con la promesa de una noche fría, típica del otoño de Illinois. Karen se quedó en casa, cuidando de Paula, que ahora tenía 2 meses de vida. Las horas se arrastraron y cuando el reloj marcó el inicio de la noche, Paul intentó contactar. El teléfono sonó en el vacío de la casa de los Snyder. 1, 2, 3 veces. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. La preocupación comenzó a corroer a Paul por dentro. Karen siempre contestaba, siempre. Con el corazón acelerado, contactó a sus padres. Por favor, comprueben si todo está bien, suplicó. La pareja de ancianos cruzó la calle, sus pasos resonando en la acera silenciosa. Llamaron a la puerta 1 vez, 2 veces. Nada. El silencio era opresivo, casi tangible. Impotentes, los padres de Paul regresaron a casa y volvieron a marcar el número de su hijo. La voz temblorosa del padre solo aumentó la angustia de Paul. Sin dudarlo, abandonó su puesto de trabajo y corrió hacia casa, su pecho oprimido por un presentimiento sombrío. Al acercarse a la residencia, Paul sintió que el mundo se derrumbaba. La luz del porche, que Karen siempre dejaba encendida como un faro de bienvenida, estaba apagada. Las persianas, normalmente abiertas para dejar entrar la luz del día, estaban cerradas como los ojos de alguien que no quiere ver la realidad. La oscuridad que envolvía la casa parecía susurrar secretos terribles. Paul sabía, en el fondo de su alma, que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué encontraría más allá de aquella puerta cerrada? El silencio ensordecedor era solo el preludio de una tragedia que estaba a punto de revelarse, cambiando para siempre el destino de aquella joven familia en Calumet. La noche que prometía ser como tantas otras en Calumet se transformó en una pesadilla inimaginable para Paul Snyder. Sus pasos vacilantes resonaron por la casa silenciosa mientras giraba el pomo de la puerta principal, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. La puerta cedió sin resistencia,
revelando un interior sombrío e inquietante. El alivio momentáneo al encontrar a su hija de 2 meses durmiendo pacíficamente en el corralito fue rápidamente reemplazado por una ansiedad creciente. La televisión murmuraba de fondo, una banda sonora surreal para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Karen llamó, su voz temblando ligeramente mientras registraba cada habitación de la planta baja. Impulsado por un presentimiento sombrío, Paul se volvió hacia las escaleras. Sus dedos buscaron el interruptor de la luz, pero solo encontraron el frío del plástico inerte. La oscuridad parecía engullirlo mientras subía, escalón a escalón, hacia lo desconocido. En el dormitorio, la tenue luz de la lámpara reveló una escena que quedaría grabada para siempre en su memoria. La habitación, antes un santuario de amor y sueños compartidos, ahora era un escenario de horror indescriptible. Muebles volcados, objetos rotos y, por todas partes, el rojo vivo y acusador de la sangre. Y allí, en el suelo, yacía Karen, inmóvil y silenciosa para siempre. El grito de Paul desgarró el silencio de la noche. En un estado de shock y desesperación, bajó las escaleras tropezando, agarró a su hija y corrió hacia afuera. Sus sollozos desesperados atrajeron a sus padres, que salieron de sus casas para presenciar el derrumbe de un mundo. La madre de Paul, movida por una esperanza desesperada, entró en la casa con una linterna, pero la luz solo reveló la cruel verdad que Paul ya había descubierto. Karen se había ido, llevándose consigo los sueños y promesas de una vida que apenas había comenzado. En minutos, las tranquilas calles de Calumet fueron invadidas por el rojo y azul parpadeante de los coches de policía y ambulancias. Los paramédicos solo pudieron confirmar lo que ya era evidente, mientras los investigadores iniciaban la sombría tarea de desentrañar los eventos de aquella noche fatídica. La casa, antes un hogar acogedor, se convirtió en un macabro rompecabezas. En la puerta trasera, arañazos superficiales contaban la historia de un intento frustrado de invasión. La ventana rota del sótano, manchada de sangre, susurraba sobre la determinación siniestra del intruso. El rastro sangriento que serpenteaba por la casa narraba los momentos finales y desesperados de Karen, desde la sala de estar, donde probablemente fue sorprendida mientras velaba el sueño de su hija, hasta el dormitorio de la pareja, donde su lucha llegó a un trágico final. La habitación, con su caos y destrucción, era un testimonio silencioso de la feroz batalla que Karen libró por su vida. El teléfono arrancado de la pared hablaba de un último intento desesperado de pedir ayuda, frustrado por la crueldad del destino y la ausencia de un número de emergencia unificado. Mientras los investigadores recolectaban meticulosamente evidencias, una pregunta flotaba en el aire. ¿Quién podría haber cometido un acto tan brutal contra una joven madre en una ciudad tan tranquila como Calumet? La respuesta estaba escondida en las sombras de aquella noche de noviembre, esperando ser revelada. La trama del asesinato de Karen Snyder se profundizaba con cada nuevo descubrimiento de los investigadores, revelando un crimen tan brutal como desconcertante. La apacible Calumet, antes un refugio de tranquilidad, ahora se veía sumergida en un misterio sombrío que desafiaba la comprensión. En lo alto de la escalera, una lámpara ensangrentada yacía en el suelo, desenroscada de su casquillo. Este intrigante detalle pintaba un cuadro aterrador, el intruso metódico en su crueldad, privando a Karen de luz mientras la perseguía escaleras arriba. Tal vez en aquellos preciosos segundos de oscuridad, ella vislumbró una efímera oportunidad de salvación, corriendo hacia el teléfono en la habitación. El baño de la planta baja contaba su propia historia macabra. Un montón de ropa ensangrentada, pantalones, sábanas, una toalla de mano, yacían como testigos silenciosos de los frenéticos esfuerzos del asesino por borrar los rastros de su acto atroz. La toalla, manchada de rojo, hablaba de manos desesperadas intentando limpiar la sangre, un intento fútil de negar la realidad de lo que se había hecho. Los detectives, escudriñando cada centímetro de la escena del crimen, pronto descartaron la hipótesis de un simple robo. La ausencia de la cartera azul de Karen, que contenía unos $50 y una lámpara sin valor significativo, parecían más un intento de desviar la atención que el verdadero motivo del crimen. El informe del médico forense pintó un cuadro de violencia inimaginable. 124 heridas de arma blanca, concentradas principalmente en el pecho de Karen, hablaban de una furia ciega, de un odio personal que iba más allá de la comprensión racional. El arma del crimen, probablemente un estilete o cuchillo de hoja estrecha, había desaparecido, llevándose consigo secretos que podrían desentrañar el misterio. Aunque Karen estaba completamente vestida,
y no había señales evidentes de agresión sexual, los investigadores no descartaron por completo esta posibilidad. ¿Qué podría haber interrumpido los planes del agresor? ¿El llanto del bebé? ¿Un ruido en la calle? Las preguntas se acumulaban, cada una más perturbadora que la anterior. El reloj del crimen apuntaba a un periodo entre las 16 y las 18 horas, mucho antes de que Paul hiciera el terrible descubrimiento. El asesino se había movido como un fantasma, entrando y saliendo de la casa sin ser notado, dejando tras de sí solo destrucción y preguntas sin respuesta. Las conversaciones con familiares y amigos arrojaron una luz inquietante sobre los días previos al crimen. La madre de Paul reveló que Karen había expresado miedo de vivir en aquella casa, anhelando mudarse a Indiana. Pero, ¿qué alimentaba ese miedo? ¿Qué sabía o sospechaba Karen que la hacía sentirse insegura en su propio hogar? Un detalle aparentemente trivial añadió una capa extra de misterio. El perro de los vecinos, conocido por su ruidosa vigilancia, permaneció extrañamente silencioso aquella noche fatídica. ¿Sería posible que el asesino fuera alguien familiar, alguien cuya presencia no alarmaría ni siquiera a un perro desconfiado? A medida que la investigación avanzaba, Calumet se veía transformada. Puertas que antes quedaban sin llave, ahora eran triplemente verificadas. Los vecinos se miraban unos a otros con una mezcla de desconfianza y miedo. La sombra del asesino de Karen se cernía sobre la ciudad, un recordatorio siniestro de que incluso en las comunidades más tranquilas, el mal puede encontrar su camino. Los detectives, determinados a desentrañar este enigma sangriento, se sumergieron más profundamente en la vida de Karen y Paul, buscando en las entrelíneas de sus vidas aparentemente comunes las pistas que podrían conducir al asesino. Mientras tanto, en algún lugar, quizás incluso en Calumet, el responsable de este acto atroz seguía libre, cargando consigo el peso de un secreto terrible que amenazaba con destrozar la paz de esta pequeña ciudad para siempre. El asesinato de Karen Snyder se había transformado en un laberinto de sospechas y teorías, cada nueva revelación añadiendo una capa de complejidad al ya intrincado misterio. La tranquila Calumet, antes un refugio de serenidad, ahora bullía con rumores y desconfianza. Los investigadores, frustrados por la falta de pistas concretas, volvieron su mirada escrutadora hacia Paul Snyder. La fría lógica de la estadística criminal señalaba al cónyuge como principal sospechoso, y las evidencias en la escena del crimen parecían corroborar esta sospecha. La aparente escenificación del allanamiento en la puerta trasera y la ventana rota del sótano susurraban una verdad inquietante. El asesino probablemente no era un extraño, sino alguien cercano a Karen. Paul se vio en el centro de un huracán de interrogatorios y acusaciones veladas. Los detectives diseccionaron su rutina de aquel día fatídico, buscando brechas en su coartada. Cada minuto era escrutado, cada detalle cuestionado. ¿Habría salido antes del trabajo? ¿Habría regresado durante su turno? Las preguntas se acumulaban, pero Paul se mantenía firme en su declaración de inocencia, incluso bajo la presión implacable de los interrogatorios repetidos. El funeral de Karen, 6 días después del crimen, debería haber sido un momento de duelo y despedida. Pero incluso en ese escenario solemne, la mirada aguda de los detectives presentes captó un detalle perturbador. James Barbier, amigo de la pareja y compañero de trabajo de Paul, cargaba más que el peso del ataúd en sus hombros. Una herida profunda en su frente y una mano vendada contaban una historia que no podía ser ignorada. La investigación tomó un nuevo rumbo, centrándose ahora en James. Su historial como conocido de la familia y las recientes visitas a la casa de los Snyder para realizar reparaciones lo colocaban en una posición delicada. El descubrimiento de que había buscado atención médica la noche del crimen, con heridas que coincidían con las evidencias de la escena, encendió una alerta roja para los investigadores. El interrogatorio de James reveló una historia nebulosa de una noche de borrachera que terminó en un accidente desastroso. Su esposa, aunque confirmando su estado de embriaguez y comportamiento perturbado aquella noche, inadvertidamente arrojó más dudas sobre su inocencia al mencionar que tal comportamiento no era inusual. La ciudad de Calumet, otrora un símbolo de seguridad y comunidad, ahora se veía dividida. Por un lado, Paul Snyder, el marido en duelo, negando persistentemente cualquier implicación en el crimen atroz. Por el otro, James Barbier, el amigo de la familia con heridas sospechosas y una historia poco convincente. Mientras los investigadores se debatían entre estos dos sospechosos, la verdad sobre el asesinato de Karen permanecía esquiva. Cada nueva pista
parecía llevar a un callejón sin salida, cada respuesta generando más preguntas. La sombra de la duda se cernía sobre Calumet, transformando vecinos en extraños y amigos en potenciales sospechosos. La comunidad, antes unida, ahora se veía fragmentada por la desconfianza. Miradas furtivas se intercambiaban en las calles, conversaciones susurradas en los supermercados. ¿Quién podría haber cometido un acto tan brutal? ¿El marido aparentemente dedicado? ¿El amigo de la familia con un pasado nebuloso? ¿O había aún otra persona, escondida en las sombras, observando mientras la ciudad se consumía en especulaciones? A medida que la investigación se prolongaba, una pregunta persistía. ¿Acaso el asesino de Karen Snyder jamás sería llevado ante la justicia? ¿O el secreto de aquella noche fatídica de noviembre permanecería para siempre enterrado, al igual que la joven madre cuyo futuro fue brutalmente arrebatado? Las calles de Calumet, otrora tranquilas, ahora susurraban secretos sombríos. El asesinato de Karen Snyder había dejado una cicatriz profunda en el alma de la pequeña ciudad, y cada nuevo detalle de la investigación solo profundizaba el misterio que envolvía aquella noche fatídica. Los detectives, incansables en su búsqueda de la verdad, escudriñaron los bares locales, recolectando fragmentos de memorias difuminadas por la niebla del alcohol. Testigos juraban haber visto a James Barbier aquella noche, pero sus recuerdos eran como arena escurriéndose entre los dedos, presentes, pero imposibles de retener con firmeza. El tiempo, ese ladrón silencioso, había robado la precisión de sus relatos. Mientras tanto, en los laboratorios forenses, una revelación perturbadora emergió de las manchas escarlata que maculaban la escena del crimen. Dos tipos de sangre contaban una historia macabra. Uno pertenecía a Karen, la víctima silenciada. El otro, en una coincidencia escalofriante, correspondía al tipo sanguíneo de James. Era como si el destino estuviera señalando con dedo acusador, pero la justicia exigía más que coincidencias. Con el corazón pesado pero determinados, los detectives hicieron lo que debía hacerse. James fue llevado bajo custodia, sus manos esposadas cargando el peso de las sospechas de una ciudad entera. Sin embargo, incluso ante la presión implacable de los interrogatorios, se mantuvo firme en su versión de los hechos. Fue una caída, insistía, su voz temblorosa, resonando en las frías paredes de la sala de interrogatorios. La ciencia, esa aliada implacable de la verdad, parecía haber fallado a los investigadores. Las huellas dactilares, borrosas como los recuerdos de aquella noche, se burlaban de los esfuerzos de los peritos. Sin la magia del ADN, entonces un sueño lejano en el horizonte de la criminalística, las evidencias de sangre permanecían como un enigma sin resolver. Con el paso de los días, la frustración crecía. James fue liberado, y la investigación, otrora vibrante de posibilidades, ahora se arrastraba como un río en época de sequía. Los detectives escudriñaron cada rincón de Calumet, entrevistaron decenas de rostros ansiosos, pero la verdad permanecía esquiva, danzando en las sombras más allá de su alcance. Los años pasaron, y el crimen que sacudió Calumet se convirtió en una leyenda urbana, susurrada en rincones oscuros y relatada en noches de tormenta. La ciudad, antes un refugio de tranquilidad, ahora cargaba el peso de un secreto sin resolver. Cada rostro desconocido en las calles traía consigo la pregunta silenciosa: ¿podrías ser tú el asesino de Karen? Para la familia de Karen, el tiempo no trajo consuelo, solo más preguntas sin respuesta. Su padre partió de este mundo en 1973, llevando consigo el dolor de una justicia no alcanzada. 4 años después, su madre lo siguió, ambos sin jamás conocer la verdad sobre el cruel destino de su hija. Paul, el viudo marcado por la tragedia, encontró un nuevo comienzo en los brazos de otra mujer. Juntos, criaron a Paula, la hija que Karen apenas tuvo tiempo de acunar. La nueva esposa se convirtió en la madre que el destino le había negado a la niña, llenando el vacío dejado por una ausencia demasiado cruel para ser explicada. En un acto de amor y protección, la familia decidió ahorrarle a Paula los sórdidos detalles de la muerte de su madre biológica. Tejieron una red de medias verdades y omisiones piadosas, esperando proteger la inocencia de la niña de las sombras que habían engullido a su madre. Mientras tanto, entre bastidores, aquellos que conocían íntimamente a Karen y James cargaban con el peso de sus propias convicciones. En conversaciones susurradas con periodistas años después,
expresaron su creencia en la culpabilidad de James. Pero la creencia, por más fuerte que sea, no puede sustituir la prueba concreta que la justicia exige. Y así, el misterio del asesinato de Karen Snyder permanece, un eco del pasado que se niega a ser silenciado, un sombrío recordatorio de que incluso en las comunidades más tranquilas, oscuros secretos pueden esconderse a plena vista. El tiempo, ese río implacable, siguió su curso en Calumet, llevando consigo los ecos de un crimen aún sin resolver. Paula, la niña que creció bajo la sombra de una tragedia que apenas comprendía, enfrentó la crueldad inocente de otros niños. Sus pequeños dedos señaladores y risas burlonas eran como cuchillos, recordándole constantemente la ausencia que apenas podía recordar. Finalmente, cuando el peso de los secretos amenazó con volverse insoportable, la verdad salió a la luz. Con palabras cuidadosamente elegidas, su familia desenrolló el tejido de protección que habían hilado a su alrededor, revelando la brutal realidad del destino de Karen. Era una carga pesada para hombros tan jóvenes, pero Paula la llevó con una fuerza que hacía eco de la de su madre perdida. El destino, sin embargo, no había terminado de tejer su red de tristeza. En 1989, a los 45 años, Paul partió de este mundo, llevándose consigo preguntas sin respuesta y sueños no realizados. El misterio que había robado a su esposa permaneció intacto, burlándose de sus años de espera por justicia. Paula, ahora una mujer, se convirtió en la guardiana reticente de la memoria de su madre. Sus entrevistas ocasionales con periodistas eran como linternas encendidas en la oscuridad del olvido, manteniendo viva la llama de la esperanza por justicia. Sus llamadas regulares al departamento de policía eran un ritual, una danza familiar de preguntas sin respuestas y promesas vacías de ningún nuevo desarrollo. Entonces, en el crepúsculo de 2022, el destino lanzó un dado inesperado. ¿Y tú? ¿Qué te está pareciendo esta historia hasta ahora? Cuéntanos en los comentarios. Tu opinión es súper importante y me ayuda a traer más casos como estos. Un joven de 29 años, movido por la curiosidad y las historias de su abuela, hizo una simple llamada que sacudió el polvo de décadas de inercia. Su voz, cargada de curiosidad inocente, fue el catalizador que la justicia adormecida esperaba. Como un gigante despertando de un largo sueño, el departamento de policía se puso en movimiento. Una nueva generación de detectives, armada con la curiosidad de sus predecesores y las herramientas del presente, se sumergió en el pasado. 56 años de silencio fueron rotos por el sonido de archivos abriéndose y evidencias siendo reexaminadas. El tiempo, que tanto había robado, se reveló también como un preservador inesperado. Las muestras de sangre, la ropa de Karen, los objetos de su casa, todos aguardaban pacientemente el toque de la ciencia moderna. Cada ítem, un portal hacia aquella noche fatídica, susurrando secretos que solo la tecnología del siglo XXI podría descifrar. Mientras los laboratorios zumbaban con actividad frenética, los detectives revisitaban el pasado a través de los ojos de aquellos que aún quedaban. Cada entrevista era un viaje en el tiempo, un ejercicio de memoria y emoción, desenterrando recuerdos largo tiempo sepultados. Y entonces, 16 meses después del despertar de este caso dormido, llegó la llamada que podría cambiarlo todo. En el silencio de un laboratorio moderno, el ADN de un hombre desconocido emergió de los pliegues del vestido de Karen, un fantasma del pasado materializado por la ciencia del presente. Este perfil genético, invisible a los ojos que primero examinaron la escena del crimen décadas atrás, ahora brillaba como un faro de esperanza. Era más que una evidencia, era la promesa de que tal vez, después de más de medio siglo, el misterio que había atormentado a Calumet durante tanto tiempo pudiera finalmente encontrar su desenlace. La noticia se extendió por la ciudad como fuego en paja seca. Para Paula era como si el corazón de su madre latiera nuevamente, resonando a través de los años con la promesa de verdad y justicia. Para los habitantes de Calumet, era la oportunidad de exorcizar un fantasma que durante mucho tiempo había acechado sus tranquilas calles. El caso de Karen Snyder, durante tanto tiempo un símbolo de injusticia no resuelta, estaba ahora al borde de una posible resolución. La ciencia moderna había extendido su mano a través del tiempo, ofreciendo una oportunidad de cerrar un doloroso capítulo en la historia de una familia
y de una ciudad entera. Mientras la investigación cobraba nuevo aliento, una pregunta flotaba en el aire. ¿Sería que, después de tantos años, la verdad finalmente saldría a la luz? Y si así fuera, ¿cuál sería el precio de una justicia tan largamente postergada? En la primavera de 2024, casi 60 años después del brutal asesinato de Karen Snyder, la justicia finalmente alcanzó las calles silenciosas de Calumet. El ADN, esa firma invisible que todos llevamos, rompió el silencio de décadas y señaló con dedo acusador a James, el hombre que durante tanto tiempo había bailado en las sombras de la sospecha. Con una orden en mano, los detectives se acercaron a James, ahora un hombre de 79 años, cargando el peso de un secreto que lo había consumido por más de medio siglo. La muestra genética recogida fue como una llave, desbloqueando la verdad tanto tiempo encerrada. La sangre en el vestido de Karen, preservada a través de las décadas, era inequívocamente suya. Confrontado con la evidencia irrefutable, James, otrora un joven de 21 años lleno de vida, ahora un anciano marcado por el tiempo y el remordimiento, finalmente dejó caer la máscara. Su confesión vino no con un grito, sino con un susurro cansado de un alma atormentada. «Sabía que este día llegaría», murmuró, las palabras pesadas con la carga de toda una vida de culpa. Las esposas que rodearon sus muñecas arrugadas el 29 de abril de 2024 eran más que metal frío, eran el cierre de un capítulo sombrío en la historia de Calumet. James fue acusado de asesinato en primer grado, un crimen que había definido su existencia durante casi 6 décadas. Irónicamente, la edad y la salud frágil que lo habían protegido de la sospecha durante tanto tiempo, ahora lo protegían del rigor total de la ley. Liberado bajo fianza, James enfrentaba un tipo diferente de prisión, la del arrepentimiento y la expectativa del juicio inminente. Para los familiares de Karen, el arresto de James fue un arma de doble filo. La justicia, tan largamente postergada, finalmente había llegado, pero con ella vino el dolor renovado de saber que el asesino había vivido libremente durante más de 50 años, respirando el mismo aire, viendo los mismos amaneceres que le fueron negados a Karen. Mientras la comunidad esperaba ansiosamente más detalles, los periodistas tejían teorías sobre el motivo del crimen. La historia que emergió era tan antigua como la propia humanidad. Un corazón roto, consumido por los celos y embriagado por el alcohol, llevado a un acto de violencia impensable. Para Paula, ahora con 57 años, la noticia del arresto de James fue como un rayo de luz atravesando décadas de oscuridad. «Fue la mejor llamada telefónica de mi vida», compartió, su voz temblando con emoción contenida. La sorpresa de que las evidencias hubieran sobrevivido al paso del tiempo era un testimonio de la persistencia de la verdad, pero la justicia tardía trajo consigo una nueva ola de duelo. Paula reveló el dolor adicional de saber que su padre, Paul, había partido de este mundo cargando no solo el dolor de la pérdida de Karen, sino también el tormento de una sospecha no confirmada. Ver a James vivir libremente, sabiendo en su corazón que él era el responsable, fue una carga que Paul llevó hasta su último aliento. Mientras Calumet se preparaba para el juicio, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué forma tomaría la justicia para un crimen tan antiguo? James, con su salud debilitada, probablemente no enfrentaría largos años tras las rejas. Pero para muchos en Calumet, la verdadera prisión de James comenzó en el momento en que quitó la vida a Karen, una sentencia autoimpuesta de culpa y secreto que duró más de medio siglo. El caso de Karen Snyder, durante tanto tiempo, un fantasma inquieto en los pasillos de la historia de Calumet, finalmente encontraba su desenlace. Era un poderoso recordatorio de que, no importa cuánto tiempo pase, la verdad tiene una manera de salir a la luz. Para Paula, para los habitantes de Calumet y para la memoria de Karen, este era el inicio de un nuevo capítulo, uno de sanación, de cierre y quizás, finalmente, de paz. Caso 2. Tanya Van Cuylenborg, una furgoneta abandonada. 2 jóvenes desaparecidos. En noviembre de 1987, lo que debería haber sido un simple viaje de negocios se convirtió en una pesadilla que duraría décadas. Tanya Van Cuylenborg y Jay Cook, una pareja enamorada, partieron de Victoria, Canadá, hacia Seattle, sin imaginar jamás que sus sonrisas serían las últimas que sus familias verían. 2 cuerpos, 3 tipos de sangre. ¿Cómo logró un asesino eludir la justicia durante 30 años, burlándose de las autoridades con cartas falsas y dejando pistas enigmáticas? Desde el horror inicial hasta la revolucionaria técnica de genealogía genética
que finalmente resolvió el caso. Este es un viaje a través del tiempo, mostrando cómo la ciencia moderna puede dar voz a las víctimas silenciadas por el paso de los años. ¿Qué sucedió realmente aquella fatídica noche de noviembre? Y cómo un vaso de café desechable en 2018 finalmente sacó a la luz una verdad enterrada durante 3 décadas. Prepárate para sumergirte en la historia de un crimen que desafió a generaciones de detectives y cambió para siempre el rumbo de la investigación forense. En una tranquila ciudad canadiense llamada Victoria, en un día primaveral de 1969, nacía una niña de ojos brillantes y sonrisa contagiosa. Su nombre era Tanya Van Cuylenborg y estaba destinada a convertirse en el centro del universo de sus padres y la mejor amiga de su hermano mayor. Desde sus primeros pasos, Tanya demostraba una conexión especial con el mundo que la rodeaba. Sus ojos se iluminaban al ver un cachorro en la calle y pasaba horas imaginando cómo sería cuidar de todos los animales del mundo. El sueño de convertirse en veterinaria comenzó a germinar en su corazón, alimentado por su compasión infinita. Pero Tanya no solo soñaba con curar, anhelaba explorar. Su espíritu aventurero la llevó, a un adolescente, a cruzar el océano con su mejor amiga. Las calles de París se convirtieron en el escenario de sus risas y descubrimientos, sembrando en ella la semilla de un deseo que nunca la abandonaría: conocer cada rincón de este vasto mundo. El destino, sin embargo, tenía otros planes para Tanya. A los 18 años, cuando el futuro se abría ante ella como un libro en blanco, sus ojos se cruzaron con los de Jay Cook. 2 años mayor, Jay ya había dejado los pasillos de la escuela donde Tanya aún caminaba. Fue a través de un amigo en común que sus caminos se entrelazaron, dando inicio a una historia que prometía estar repleta de dulces momentos. Mientras el amor florecía, Tanya decidió posponer sus planes académicos. El aroma del café recién hecho y el sonido de patitas sobre el asfalto se convirtieron en su rutina. Ahorraba cada centavo de su trabajo en la cafetería y como paseadora de perros, alimentando el sueño de ver el mundo antes de sumergirse en los estudios universitarios. Jay, por su parte, encontró su camino ayudando a su padre en el negocio familiar. Sus manos, que antes hojeaban libros escolares, ahora manejaban herramientas y sistemas de calefacción. La vida seguía su curso tranquilo, hasta que, en una fría mañana de noviembre de 1987, el destino decidió barajar las cartas. El negocio del padre de Jay enfrentaba un desafío. Una pieza crucial escaseaba en los proveedores locales. La solución estaba a kilómetros de distancia, en Seattle. Con la agenda repleta, el padre de Jay vio en su hijo la oportunidad de resolver el problema. ¿Podrías ir a Seattle a buscar la pieza?, preguntó, sin saber que esa simple pregunta lo cambiaría todo. Para Jay, aquel viaje representaba más que una misión para el negocio familiar. Era una oportunidad de oro para fortalecer los lazos con Tanya. 6 meses de noviazgo habían pasado como un suspiro, y él anhelaba algo más profundo. Con el corazón acelerado, Jay invitó a Tanya a acompañarlo. Los ojos de Tanya brillaron con la propuesta. Un viaje, aunque fuera corto, era todo lo que su espíritu aventurero pedía. El plan era simple: salir por la mañana, llegar por la noche, dormir y volver al día siguiente. La furgoneta prestada del padre de Jay sería su transporte, y en un gesto de economía y quizás romance, decidieron transformarla en su habitación de hotel improvisada. Con un cheque de $700 para la pieza y algunos billetes extra para los gastos, la pareja se preparaba para lo que parecía ser un simple viaje de ida y vuelta. Pocos sabían que estaban a punto de embarcarse en el viaje más importante y trágico de sus vidas. Mientras el sol se ponía aquella tarde de noviembre, Tanya y Jay arreglaban sus mochilas, sus corazones llenos de expectativas por la aventura que les aguardaba. El destino, silencioso e implacable, ya había trazado un camino del que jamás regresarían. La mañana del 18 de noviembre de 1987 amaneció con una expectativa palpable en el aire. Tanya y Jay, con los corazones ligeros y sonrisas en los rostros, se embarcaron en la furgoneta que los llevaría a un viaje aparentemente sencillo. El camino a Seattle, aunque no muy distante, exigía 2 travesías en ferry, añadiendo un toque de aventura al viaje. La primera parada sería Port Angeles, la puerta de entrada a los Estados Unidos. Mientras la furgoneta subía al ferry, la pareja observaba el horizonte abrirse ante ellos, sin imaginar que aquella vista sería la última que sus familias tendrían de ellos. El tiempo pasó.
Las horas se arrastraron y el sol comenzó a ponerse al día siguiente. El silencio ensordecedor de los teléfonos en las casas de las familias Van Cuylenborg y Cook empezó a pesar. Las miradas ansiosas intercambiadas entre los padres, las constantes comprobaciones del reloj, todo indicaba que algo iba mal. Tal vez hayan perdido el ferry, susurró la madre de Tanya, más para sí misma que para los demás, aferrándose a una esperanza cada vez más tenue. O quizás decidieron aprovechar un poco más el viaje. El padre de Jay intentaba racionalizar, su voz traicionando la creciente preocupación. Las horas se transformaron en un día y el peso de la ausencia se volvía insoportable. Las llamadas entre las familias se volvieron más frecuentes, más desesperadas. Cada tono del teléfono traía un sobresalto, una esperanza rápidamente aplastada al darse cuenta de que no era la voz de sus hijos al otro lado de la línea. Cuando el sol volvió a salir, iluminando un segundo día sin noticias, la sombría realidad se abatió sobre ellos. Con el corazón apesadumbrado, los padres se dirigieron a la comisaría local, las palabras «personas desaparecidas» resonando en sus mentes como una pesadilla. Sin embargo, lo que encontraron fue un muro de burocracia e indiferencia. «Son mayores de edad», dijo el policía, su voz monótona contrastando con la desesperación en los ojos de los padres. «No hay evidencias de crimen. Probablemente solo están disfrutando de una aventura no planificada». Estas palabras cayeron como piedras sobre los corazones ya angustiados. ¿Cómo podrían hacerles entender que sus hijos, responsables y cariñosos, jamás los dejarían en esta angustia? Jay, siempre tan dedicado al negocio de su padre, Tanya, con su corazón gentil, nunca los harían pasar por este tormento sin al menos una llamada. La frustración se transformó en acción. El padre de Tanya, con determinación en los ojos, decidió que si la policía no actuaría, él lo haría. Su primer paso fue contactar al proveedor en Seattle. La respuesta llegó como un golpe en el estómago. Tanya y Jay nunca llegaron a recoger la pieza. Horas de espera y ninguna señal de ellos. Con las manos temblando en el volante, el padre de Tanya recorrió la ruta hasta Seattle. Cada curva del camino traía una nueva esperanza, pronto aplastada por la cruel realidad de la ausencia. Ningún rastro de la furgoneta, ninguna señal de sus hijos, solo el silencio opresor de la incertidumbre. A medida que pasaban los días, la angustia de las familias se intensificaba. ¿Dónde estarían Tanya y Jay? ¿Qué podría haber sucedido en aquella carretera aparentemente tranquila? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas permanecían dolorosamente ausentes. La desaparición de Tanya y Jay se convertía en algo más que una simple ausencia. Era un vacío que consumía todo a su alrededor, dejando a dos familias al borde de la desesperación, aferrándose a cada hilo de esperanza, por pequeño que fuera. Y así, mientras el mundo seguía su curso, dos vidas jóvenes se habían simplemente desvanecido, como si fueran engullidas por la niebla de la mañana, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y corazones rotos. La determinación del padre de Tanya era inquebrantable, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la desesperación. Con los ojos cansados, pero el corazón ardiendo de determinación, dio el siguiente paso audaz: alquilar un helicóptero. El rugido de las hélices cortando el aire era como un grito de desafío contra el silencio que había engullido a sus hijos. Desde arriba, la vasta extensión verde del bosque se extendía como un manto impenetrable, guardando celosamente sus secretos. Cada claro, cada carretera serpenteante era escrutada con ojos ávidos en busca de cualquier señal, cualquier pista. Pero la naturaleza permanecía muda, indiferente a la angustia humana que se cernía sobre ella. Frustrado, pero lejos de estar derrotado, el padre de Tanya recurrió a una táctica más terrenal. Armado con pilas de folletos, cada uno con los rostros sonrientes de Tanya y Jay, recorrió las calles de Seattle. Cada poste, cada muro, cada escaparate se convirtió en una súplica silenciosa de información. Las manos encallecidas pegaban las esperanzas de dos familias en cada superficie disponible, mientras los ojos ardían con lágrimas contenidas. Finalmente, tras días de súplicas y presión, la policía local empezó a tomar el caso en serio. Sin embargo, su enfoque cauteloso, aún aferrado a la idea de una fuga romántica, frustraba a las familias. Las descripciones de la furgoneta y la joven pareja fueron difundidas, pero la urgencia que consumía los corazones de los padres no parecía reflejarse en las acciones de las autoridades. El destino, sin embargo, tenía planes sombríos. El 24 de noviembre,
5 interminables días después de la desaparición, la verdad comenzó a emerger de forma brutal. Un excursionista solitario, en un bosque a unos 145 kilómetros al norte de Seattle, hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Bajo la sombra de un árbol antiguo yacía un cuerpo. La escena era de un horror indescriptible. Una joven mujer parcialmente desnuda, con las manos atadas y una herida fatal en la cabeza. El silencio del bosque parecía gritar con la injusticia de aquel momento. La policía llegó, trayendo consigo la fría realidad de la investigación criminal. La ausencia de sangre en el lugar indicaba que este era solo el último acto de una tragedia que había comenzado en otro lugar. La búsqueda de identidad llevó a una conclusión devastadora. La víctima correspondía a la descripción de Tanya Van Cuylenborg. El mundo del padre de Tanya se derrumbó en el momento en que entró en la morgue. El rostro que había besado 1000 veces, los ojos que brillaban con sueños de futuro, ahora estaban fríos e inmóviles. La confirmación llegó como un susurro quebrado. Era Tanya. Mientras el duelo se abatía sobre la familia Van Cuylenborg, una nueva y urgente cuestión surgía. ¿Dónde estaba Jay? La furgoneta desaparecida y la ausencia de cualquier señal del joven arrojaban una sombra de sospecha sobre él. Los investigadores, ahora totalmente involucrados, comenzaron a desentrañar los hilos de este macabro misterio. Las familias, antes unidas por la esperanza, ahora se veían divididas por el miedo y la incertidumbre. ¿Habría tenido Jay algún papel en esta tragedia? ¿O también era una víctima, quizás aún esperando ser encontrado? A medida que la investigación cobraba impulso, una cosa quedaba clara. Lo que había comenzado como un simple viaje de negocios se había transformado en una pesadilla que nadie podría haber previsto. Una pregunta persistía, resonando en los pasillos de las comisarías y en los corazones de las familias. ¿Dónde estaba Jay? Su ausencia seguía siendo tanto un misterio como una fuente de angustia. ¿Sería él una segunda víctima o había más en esta historia de lo que los ojos podían ver? La búsqueda de respuestas continuaba, impulsada por la determinación incansable de los investigadores y el deseo desesperado de las familias por obtener un cierre. Cada paso adelante en la investigación traía consigo la promesa de respuestas, pero también el temor de lo que estas respuestas podrían revelar. La investigación tomó un giro aún más sombrío con el descubrimiento del cuerpo de Jay Cook. Lo que antes era una tenue esperanza de encontrarlo con vida, se transformó en una realidad devastadora. La escena cerca del puente, con el cuerpo de Jay escondido entre los arbustos, pintaba un cuadro de violencia brutal que hacía eco del trágico destino de Tanya. Los hematomas en el cuerpo de Jay y las evidencias de estrangulamiento revelaban la naturaleza violenta del ataque. La proximidad de su cuerpo a Seattle, en comparación con el lugar donde Tanya fue encontrada, planteaba nuevas preguntas sobre la secuencia de los eventos y las motivaciones del asesino. La teoría de que Jay podría haber sido la primera víctima, seguida de un macabro viaje con Tanya hasta cerca de la frontera canadiense, añadía una capa de horror calculado al crimen. La posibilidad de un motivo personal flotaba en el aire, una sombra de duda que los investigadores no podían ignorar. Las evidencias forenses, incluyendo el ADN encontrado en el cuerpo de Tanya, confirmaban la presencia de un tercer individuo, el probable asesino. El mismo ADN vinculaba los dos crímenes, formando un lazo invisible entre las escenas separadas por kilómetros. La reconstrucción de la ruta de la pareja, ayudada por los recibos encontrados en la furgoneta, comenzaba a formar un mapa trágico de sus últimos momentos. Cada parada, cada desvío, se convertía en una pieza crucial del rompecabezas. La parada en Hoodsport, la petición de indicaciones, todo apuntaba a una pareja despreocupada en un viaje que debería haber sido rutinario. El testimonio de la dependienta de la tienda en Hoodsport añadió un elemento perturbador a la narrativa: la mención de un hombre misterioso con un impermeable marrón, aparentemente siguiendo a la pareja, inyectaba un tono siniestro a la secuencia de eventos. ¿Era este el depredador acechando pacientemente a sus víctimas? La última parada confirmada en Allen y la compra del billete del ferry cerca de Seattle marcaban el punto donde se perdía el rastro de la pareja. Lo que ocurrió después de ese momento permanecía como un misterio angustioso, un vacío temporal llenado solo por la sombría imaginación de lo que podría haber sucedido. Mientras los investigadores luchaban por llenar los vacíos, las familias de Tanya y Jay enfrentaban la brutal realidad de sus pérdidas. Lo que había comenzado como un simple viaje de negocios se había transformado en una tragedia que sacudía no solo a dos familias,
sino a toda una comunidad. La búsqueda de respuestas continuaba, impulsada por la determinación de los investigadores y el clamor por justicia. Cada pista, cada testimonio, cada evidencia forense era meticulosamente examinada con la esperanza de revelar la identidad del asesino. El caso de Tanya van Cuylenborg y Jay Cook se había convertido en más que una investigación de homicidio. Era una búsqueda de la verdad en un mar de preguntas sin respuesta. Mientras la comunidad se unía en duelo y miedo, la sombra del asesino desconocido se cernía sobre todos, un recordatorio constante de que el peligro podría estar más cerca de lo que imaginaban. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la promesa de un cierre parecía cada vez más distante. Sin embargo, la esperanza persistía, la esperanza de que un día, de alguna manera, la verdad saldría a la luz y se haría justicia para Tanya y Jay. La investigación del brutal asesinato de Tanya van Cuylenborg y Jay Cook entró en una fase aún más sombría y compleja. Los investigadores, armados con el ADN del asesino, pero sin una base de datos para comparar, se encontraron en un callejón sin salida frustrante. La búsqueda de sospechosos entre criminales violentos, conocidos en Seattle, no arrojó resultados, dejando a la policía con más preguntas que respuestas. La sofisticación del crimen sugería un perpetrador experimentado, alguien que ya había pisado este terreno sombrío antes. La teoría de que el asesino había seguido a la pareja, ganándose su confianza antes de revelar sus verdaderas intenciones, pintaba un cuadro perturbador de premeditación y cálculo frío. El acto de dejar objetos personales de Tanya y los guantes de goma en lugares visibles parecía una provocación deliberada, un desafío arrogante lanzado a las autoridades. Era como si el asesino se estuviera burlando de la investigación, confiado en su habilidad para permanecer en las sombras. Las huellas dactilares encontradas en la furgoneta, que no correspondían a Tanya o Jay, añadían otra capa de misterio. Aunque probablemente no pertenecieran al asesino, representaban otro cabo suelto en un caso ya repleto de enigmas. Entonces, cerca de un mes después de los asesinatos, un nuevo y perturbador elemento entró en escena. Las familias en duelo comenzaron a recibir cartas y postales de alguien que afirmaba ser el asesino. Estos mensajes macabros, cargados de confesiones, burlas y amenazas, eran como puñaladas repetidas en los corazones ya destrozados de los seres queridos de Tanya y Jay. La regularidad de estas correspondencias, a menudo coincidiendo con días festivos, revelaba una crueldad calculada, un deseo perverso de prolongar e intensificar el sufrimiento de las familias. Cada carta era un doloroso recordatorio de su pérdida. La conversación no termina aquí. Comparte tu opinión en los comentarios ahora mismo. Estoy súper curioso por saber qué te pareció esta historia. Una herida reabierta con cada llegada del correo. Los investigadores, desesperados por cualquier pista, intentaban rastrear el origen de estos mensajes, pero en una era anterior a la vigilancia digital generalizada, esta tarea se mostraba casi imposible. Las cartas, enviadas desde diferentes ciudades y estados, sugerían un remitente en constante movimiento, quizás un nómada criminal, siempre un paso por delante de la ley. La incertidumbre sobre la autenticidad de estas cartas añadía otra capa de complejidad al caso. ¿Serían realmente del asesino o obra de un imitador enfermizo, alimentándose de la tragedia ajena? Esta duda atormentaba tanto a los investigadores como a las familias. Mientras el tiempo pasaba, el caso de Tanya y Jay comenzaba a enfriarse. Las pistas se volvían más escasas, los recuerdos de los testigos más nebulosos. Sin embargo, para las familias y los investigadores dedicados, la búsqueda de justicia seguía ardiendo. El asesino, fuera o no el autor de las cartas, permanecía como una sombra elusiva, un fantasma que atormentaba no solo a las familias de las víctimas, sino a toda la comunidad. Cada carta no rastreada, cada pista que no llevaba a ninguna parte, era un cruel recordatorio de que el responsable de esta tragedia aún estaba libre, tal vez planeando su próximo acto de violencia. La historia de Tanya y Jay, que una vez fue un simple viaje de jóvenes enamorados, se había transformado en una pesadilla sin fin, un misterio que desafiaba toda solución. Mientras las familias luchaban por encontrar algún sentido en su pérdida inimaginable, la comunidad se unía en solidaridad y miedo, esperando que un día, de alguna manera, la verdad saliera a la luz y se hiciera justicia finalmente. La revelación de que las cartas enviadas a las familias de Tanya y Jay
eran en realidad obra de un individuo perturbado y no relacionado con el caso, añadió una nueva capa de crueldad a esta tragedia ya devastadora. Este desarrollo resalta la naturaleza compleja y a menudo engañosa de las investigaciones criminales, especialmente en casos de alta visibilidad. La confirmación de que un hombre de 78 años de Seattle era el autor de las cartas, motivado no por culpa, sino por alguna forma distorsionada de fascinación o deseo de atención, es un sombrío recordatorio del impacto duradero que crímenes tan brutales pueden tener en la sociedad. Mientras las familias de Tanya y Jay sufrían con cada carta, creyendo estar escuchando al asesino de sus seres queridos, en realidad estaban siendo víctimas de una crueldad secundaria y no relacionada. Este giro en la investigación, aunque esclarecedor en un aspecto, solo profundizó el misterio en torno a los verdaderos asesinatos. Con las cartas descartadas como evidencia, los investigadores se encontraron de vuelta al punto de partida, enfrentando un caso cada vez más frío. La persistencia de los detectives a lo largo de los años, reabriendo el caso en 2003 y sometiendo el ADN a la base de datos del FBI, demuestra un compromiso inquebrantable con la búsqueda de justicia. Sin embargo, la ausencia de coincidencias en la base de datos solo reforzaba la naturaleza elusiva del perpetrador. La teoría de que el asesino podría ser un criminal en serie, posiblemente vinculado a otros secuestros en la región, añade una dimensión aún más perturbadora al caso. La idea de que otras víctimas podrían haber sufrido un destino similar al de Tanya y Jay es un pensamiento aterrador que sin duda pesaba en la mente de los investigadores y de la comunidad. El programa de televisión en 2010, que llevó a la identificación del autor de las cartas falsas, demuestra el poder continuo de los medios para mantener casos no resueltos en la conciencia pública. Aunque no condujo directamente a la captura del asesino, sirvió para mantener viva la memoria de Tanya y Jay y el deseo de justicia. Mientras el caso permanecía sin resolver, las familias de Tanya y Jay continuaban viviendo con el dolor de su pérdida y la frustración de la justicia no realizada. La comunidad, que una vez fue sacudida por estos crímenes atroces, gradualmente siguió adelante, aunque la sombra de estos asesinatos nunca desapareció realmente. La historia de Tanya Van Cuylenborg y Jay Cook permanece como un sombrío recordatorio de los límites de la justicia y la naturaleza implacable del tiempo. Incluso con avances en la tecnología forense e investigativa, algunos crímenes continúan desafiando su resolución, dejando a familias, investigadores y comunidades enteras en busca de respuestas que pueden nunca llegar. Sin embargo, mientras exista el recuerdo de estos jóvenes y la dedicación por parte de los investigadores, la esperanza de que algún día la verdad salga a la luz y se haga justicia nunca se extinguirá por completo. El legado de Tanya y Jay vive no solo en el dolor de su pérdida, sino también en la determinación continua de resolver este caso y traer paz a sus familias. La persistencia de los investigadores y el avance de la tecnología finalmente trajeron un giro sorprendente en este caso que durante mucho tiempo parecía irresoluble. La decisión de utilizar los servicios de Parabon, primero para crear bocetos compuestos basados en ADN y luego para realizar la genealogía genética, demuestra la evolución de las técnicas investigativas y la determinación incansable en busca de justicia. La identificación de William Talbot como sospechoso a través del análisis meticuloso de árboles genealógicos y la correspondencia con criterios específicos es un testimonio del poder de la ciencia moderna combinada con la investigación tradicional. La vigilancia cuidadosa y la recolección astuta de una muestra de ADN desechada ilustran la paciencia y la precisión necesarias en la investigación criminal contemporánea. El arresto de Talbot, 30 años después de los asesinatos, debe haber sido un momento de emociones intensas y contradictorias para las familias de Tanya y Jay. Alivio por finalmente tener un sospechoso, mezclado con el dolor renovado de revivir el trauma del pasado. El juicio, iniciado en 2019, sacó a la luz cuestiones complejas sobre evidencias de ADN y su interpretación en el tribunal. La estrategia de la defensa de sugerir relaciones consensuales es una táctica común en casos basados principalmente en evidencias de ADN, destacando los desafíos enfrentados por los fiscales en casos antiguos. Sin embargo,
la revelación de que las huellas dactilares encontradas en la furgoneta en 1987 correspondían a las de William Talbot fue un golpe devastador para la defensa. Esta evidencia proporcionó un vínculo directo e incontestable entre Talbot y la escena del crimen, corroborando las evidencias de ADN y fortaleciendo significativamente el caso de la Fiscalía. Este sorprendente desarrollo resalta la importancia de preservar evidencias, incluso en casos fríos, e ilustra cómo los avances tecnológicos pueden dar nueva vida a pistas anteriormente inexploradas. Las huellas dactilares, que durante décadas permanecieron como un misterio sin resolver, finalmente encontraron a su dueño, tejiendo un hilo más en la red de evidencias contra Talbot. Para las familias de Tanya y Jay, este juicio representa la culminación de décadas de espera, duda y dolor. Independientemente del resultado, el hecho de finalmente tener a un sospechoso en el tribunal, enfrentando las acusaciones, es un paso significativo hacia el cierre que tanto han buscado. La comunidad, que durante tanto tiempo vivió bajo la sombra de estos crímenes atroces, ahora observa con atención renovada, esperando que la justicia, aunque tardía, finalmente se haga. El caso de Tanya Van Cuylenborg y Jay Cook sirve como un poderoso recordatorio de que, con persistencia, avances científicos y dedicación incansable, incluso los casos más fríos pueden un día ser resueltos. Mientras el juicio se desarrolla, queda por ver cuál será el veredicto final. Independientemente del resultado, este caso ya ha dejado una marca indeleble en la historia de la criminología, demostrando el poder de la genética forense y la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la verdad y la justicia. El desenlace de este caso, con la condena de William Talbot, saca a la luz una mezcla compleja de emociones y reflexiones sobre justicia, tecnología y la naturaleza humana. El testimonio del amigo de Talbot sobre la furgoneta marrón fue una pieza crucial del rompecabezas, proporcionando un vínculo tangible entre el sospechoso y el vehículo de las víctimas. Esta evidencia, combinada con la proximidad de la residencia de Talbot al lugar donde se encontró el cuerpo de Jay, pintaba un cuadro incriminatorio. Las revelaciones de los familiares de Talbot sobre su naturaleza agresiva y el miedo que inspiraba añaden una capa perturbadora al perfil del sospechoso. El hecho de que nadie en su familia se sorprendiera por las acusaciones sugiere un patrón de comportamiento preocupante que pasó desapercibido para las autoridades durante décadas. La teoría de la Fiscalía sobre cómo ocurrió el crimen, aunque imposible de confirmar completamente sin una confesión, parece plausible y consistente con las evidencias disponibles. La idea de Talbot, usando un pretexto para ganarse la confianza de Tanya y Jay, solo para revelar sus verdaderas intenciones más tarde, es un escenario aterrador que resuena con otros casos de asesinatos en serie. La condena de Talbot en junio de 2019 marcó un momento histórico, siendo el primer caso en que la genealogía genética llevó directamente a una condena por asesinato. Este precedente tiene implicaciones significativas para casos futuros y para el uso de la tecnología en la resolución de crímenes sin resolver. Sin embargo, las complicaciones legales que surgieron después del juicio, con la anulación temporal de la condena en 2021 y su posterior restauración en 2022, destacan la complejidad del sistema legal y la importancia de garantizar un proceso justo, incluso en casos con evidencias aparentemente irrefutables. La posibilidad de que Talbot esté involucrado en otros crímenes no resueltos es una cuestión perturbadora que permanece abierta. La sofisticación del crimen contra Tanya y Jay, combinada con la habilidad de Talbot para evitar la detección durante tanto tiempo, plantea preguntas inquietantes sobre cuántas otras víctimas pueden haber sufrido a manos de él. Para las familias de Tanya y Jay, la condena de Talbot debe traer un sentido de cierre, aunque nada pueda verdaderamente compensar la pérdida de sus seres queridos. La justicia, aunque tardía, finalmente se ha alcanzado. Este caso sirve como un testimonio del poder de la perseverancia en la aplicación de la ley, la evolución de la tecnología forense y la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de justicia. También plantea cuestiones importantes sobre la privacidad, la ética en el uso de bases de datos genéticos y los límites de la tecnología en la resolución de crímenes. Mientras la sociedad reflexiona sobre las lecciones aprendidas de este caso, es crucial recordar las vidas de Tanya Van Cuylenborg y Jay Cook, sus sueños interrumpidos y el impacto duradero de su pérdida en sus familias y comunidad son un sombrío recordatorio
del costo humano del crimen violento. La historia de Tanya y Jay y el largo camino para llevar a su asesino ante la justicia permanecerá como un capítulo significativo en la historia de la criminología moderna, un recordatorio de que, con tiempo, tecnología y determinación, incluso los casos más fríos pueden finalmente resolverse. Caso 3. Jessica Gutiérrez. Imagínate esto, una niña de 4 años desaparece de su propia habitación en medio de la noche, sin dejar rastro. Esto le sucedió a la pequeña Jessica en 1986. Su madre, Debbie, se despertó una mañana de verano y descubrió que su hija menor había desaparecido. Así comenzó una búsqueda que duró 36 largos años. Al principio, la policía no le dio mucha importancia al caso. Debbie tuvo que luchar sola, contra viento y marea, para descubrir qué le había pasado a su hija. Hubo pistas falsas, gente entorpeciendo la investigación y un sinfín de frustraciones en el camino. Pero entonces, una simple huella dactilar en una ventana lo cambió todo. ¿Cómo pudo una madre soportar tanta espera? ¿Y por qué tardaron tanto en atrapar al responsable? Acompáñanos a descubrir los secretos de este caso que mantuvo en vilo a una familia durante casi 4 décadas. El sol apenas había salido en Edmond, un tranquilo pueblo en las afueras de la capital de Carolina del Sur, cuando la vida de la familia Gutiérrez cambió para siempre. Era el 6 de junio de 1986, un día que comenzó como tantos otros, pero terminó sumido en misterio y desesperación. Jessica Gutiérrez, una niña de ojos brillantes y sonrisa contagiosa, había cumplido 4 años apenas 6 meses antes. Era la consentida de la familia, la pequeña adorada por sus 2 hermanas y su hermano. Desde el nacimiento de Jessica, el 3 de diciembre de 1981, Debbie, la madre guerrera, enfrentaba sola el desafío de criar a 4 hijos tras la separación. La noche anterior, el aire cálido del verano aún flotaba sobre la casa de los Gutiérrez. Las risas de los niños resonaban en el patio mientras jugaban, aprovechando los últimos rayos de sol. Debbie, con el corazón rebosante de amor, observaba a sus pequeños mientras terminaba las tareas del hogar. La cena en familia fue un momento de unión, las voces mezclándose en una sinfonía familiar antes de que los niños se fueran a la cama. Aquella noche, el destino tejió sus hilos de forma inesperada. El hermano de Jessica, atormentado por un dolor de oído, encontró consuelo en la cama de Debbie. Jessica, que normalmente se acurrucaba junto a su madre, se fue a dormir con sus hermanas. Rebecca, de 6 años, compartió la cama con la pequeña, mientras que la mayor dormía en una cama separada. El silencio de la noche envolvió la casa, sin que nadie pudiera prever la pesadilla que estaba por venir. Las primeras horas de la mañana trajeron consigo una quietud engañosa. Cuando el reloj marcaba las 9, Debbie despertó con el inocente pedido de Rebecca de un desayuno, pero al salir de la habitación, una sensación helada recorrió su espalda. La puerta principal, siempre cerrada con celo maternal, se abría de par en par como una boca hambrienta. El perro de la familia, normalmente guardián externo, corría desorientado por la casa. La mirada de Debbie captó detalles que gritaban que algo estaba terriblemente mal. Una vara de cortina yacía en el suelo, como un soldado caído en batalla. La malla protectora de la ventana trasera había sido arrancada, dejando una siniestra abertura hacia el mundo exterior. Con el corazón desbocado, Debbie corrió a la habitación de las niñas. El espacio vacío en la cama donde debería estar Jessica era una visión que le heló la sangre. Papeles esparcidos por el suelo contaban una historia silenciosa de intrusión y caos. ¿Dónde está tu hermana?, preguntó Debbie, su voz temblando de miedo. La respuesta de Rebecca llegó como un susurro aterrador. Se ha ido. Un hombre barbudo con un sombrero mágico se la llevó. Por un breve instante, Debbie se aferró a la esperanza de que fuera solo un juego infantil, una historia inventada por la fértil imaginación de una niña de 6 años. Pero a medida que registraba cada rincón de la casa, llamando desesperadamente a Jessica, la terrible realidad comenzó a tomar forma. El patio, antes escenario de risas y juegos, ahora parecía un vasto desierto. Cada habitación de la casa, cada armario, cada espacio donde una niña pequeña pudiera esconderse fue minuciosamente examinado. Pero Jessica había desaparecido, como si la noche se la hubiera tragado. La realidad cayó sobre Debbie como un peso aplastante. Su niña, su preciosa pequeña, ya no estaba allí. La pesadilla que toda madre teme se había hecho realidad en la tranquila ciudad de Edmond. Y así, en cuestión de horas, la vida de los Gutiérrez dio un vuelco, lanzándolos a un angustioso viaje
en busca de respuestas y, sobre todo, en busca de Jessica. La mañana que prometía ser como tantas otras, ahora se desarrollaba como una pesadilla a cámara lenta. El creciente pánico de Debbie resonaba en las paredes de la casa de los Gutiérrez mientras volvía apresuradamente al cuarto de las niñas. Sus ojos, ya anegados en lágrimas, se clavaron en Rebecca, buscando desesperadamente respuestas. «Rebecca, por favor, dime dónde está tu hermana». La voz de Debbie temblaba, oscilando entre súplica y exigencia. La niña de 6 años, con los ojos abiertos de miedo y confusión, repetía obstinadamente la historia del hombre con el sombrero mágico. Con cada repetición, la frustración de Debbie crecía, mezclándose con el terror que se apoderaba de ella. «¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no pediste ayuda?». Las palabras de Debbie salían entrecortadas, su voz elevándose con cada pregunta sin respuesta. La desesperación materna chocaba contra la inocencia infantil, creando una tensión palpable en el aire. Fue entonces cuando Rebecca, presionada por la angustia de su madre, finalmente amplió su relato. Con voz temblorosa y ojos bajos, describió cómo se había despertado en medio de la oscuridad de la noche. Allí, junto a la cama, estaba una figura que parecía salida de un cuento de hadas distorsionado. Un hombre barbudo, usando lo que ella describió como un sombrero de mago. Con una delicadeza perturbadora, el intruso había levantado a Jessica, aún dormida, de su cama. Rebecca, paralizada por el miedo y la incomprensión de lo que presenciaba, se cubrió con la manta, esperando que aquella escena surrealista fuera solo una pesadilla. El sueño acabó por reclamarla de nuevo, y con él se llevó la urgencia de alertar sobre lo ocurrido. La realidad de la situación golpeó a Debbie con toda su fuerza. Su instinto maternal gritaba que la fantástica historia de Rebecca, por improbable que pareciera, llevaba el peso de la verdad. Con manos temblorosas alcanzó el teléfono y marcó a la policía, su voz apenas conteniendo el pánico al reportar la desaparición de Jessica. En cuestión de minutos, la casa de los Gutiérrez fue invadida por un equipo de investigadores. Ojos entrenados examinaban cada rincón, cada superficie, en busca de pistas. La ventana de la sala, con su malla protectora arrancada, contaba silenciosamente la historia de la intrusión. Un detalle llamó la atención de los peritos: una huella digital solitaria en el lado exterior del cristal, una pista tangible en medio del caos. Cerca de la ventana violentada, un paquete de cigarrillos y varias colillas esparcidas por el suelo eran testigos mudos del tiempo que el intruso había pasado observando, planeando su acto atroz. El descubrimiento solidificó la terrible sospecha. No se trataba de una simple desaparición, sino de un secuestro meticulosamente planeado. Actuando con rapidez, los investigadores instalaron una grabadora en el teléfono de Debbie. La posibilidad de una llamada exigiendo rescate flotaba en el aire, una tenue esperanza en medio de la desesperación. Rebecca, aún asustada, fue interrogada suavemente por los policías. Su historia permaneció consistente: el hombre con el sombrero de mago, la forma cuidadosa en que había tomado a Jessica. Nuevos detalles emergieron, pintando un cuadro aún más inquietante. El intruso, en su siniestra meticulosidad, había apagado el ventilador y la luz nocturna antes de acercarse a las niñas dormidas. A pesar de la viveza de los detalles, la descripción del rostro del secuestrador seguía siendo un enigma. La oscuridad de la noche y el terror del momento le habían robado a Rebecca esta crucial información. Los investigadores se encontraron frente a un rompecabezas con piezas faltantes, cada detalle levantando más preguntas que ofreciendo respuestas. Mientras la investigación cobraba impulso, Debbie se veía atrapada en un torbellino de emociones: la culpa por no haber percibido la intrusión, el miedo por el destino de Jessica y la esperanza desesperada de que su niña regresara sana y salva se mezclaban en su corazón. La comunidad de Edmond, antes tan tranquila, ahora se encontraba en el epicentro de un misterio angustioso, uniéndose en la búsqueda de la pequeña Jessica Gutiérrez. El caso de la desaparición de la pequeña Jessica Gutiérrez tomaba rumbos cada vez más sombríos, sumergiendo a la tranquila ciudad de Edmond en una atmósfera de miedo y sospecha. En la comisaría, el interrogatorio de Debbie revelaba capas más profundas de este enigma angustioso. Con la voz entrecortada por la emoción, Debbie compartió una información que hizo que los investigadores arquearan las cejas. Días antes de la desaparición, ella había terminado una relación turbulenta. El exnovio, descrito por ella como un hombre agresivo, controlador y con problemas de alcohol, no había manejado bien la ruptura. La sombra de la venganza se cernía sobre esta revelación. Siguiendo el protocolo,
Los policías permitieron que Debbie hiciera una llamada al exnovio directamente desde la comisaría. La negación vehemente del hombre resonó por el teléfono, pero la sospecha ya había sido plantada. A pesar de la minuciosa investigación que siguió, no se encontró ninguna evidencia concreta que lo vinculara a la desaparición de Jessica. El padre biológico de Jessica tampoco escapó del escrutinio de los investigadores. Sin embargo, la distancia geográfica, residía en otro estado desde hacía años, rápidamente lo eliminó como sospechoso. Mientras tanto, las huellas dactilares recogidas en la escena seguían siendo un misterio, sin correspondencia en la extensa base de datos del FBI. Con las pistas escaseando, la policía reorientó sus esfuerzos hacia una búsqueda extensiva. Los interminables campos que rodeaban la casa de los Gutiérrez fueron rastreados meticulosamente. Edificios abandonados, densos bosques, arroyos serpenteantes y ríos caudalosos. Ningún lugar quedó sin inspeccionar. El FBI se unió a la investigación al día siguiente, aportando recursos adicionales, pero el paradero de Jessica seguía siendo un misterio impenetrable. La distribución de folletos se extendió como una ola, superando las fronteras de las ciudades vecinas y alcanzando todo el estado. Un avión sobrevolaba la zona incesantemente, sus ojos mecánicos barriendo el terreno en busca de cualquier señal de la niña desaparecida. Mientras la búsqueda se intensificaba, Debbie se veía atrapada en una pesadilla sin fin. Con 3 hijos aún por cuidar, se sentía impotente, incapaz de unirse activamente a la búsqueda de su pequeña. La comunicación con la policía era escasa, aumentando su frustración y desesperación con cada hora que pasaba. El sábado, 2 días después de la desaparición de Jessica, la tensión alcanzó su punto máximo. Debbie, consumida por la angustia, llamó por teléfono al sheriff. Su voz temblaba de emoción cuando preguntó sobre la continuidad de la búsqueda durante el fin de semana. La conversación rápidamente degeneró con Debbie acusando al sheriff de negligencia y desinterés en el caso de su hija. La respuesta del sheriff fue sorprendentemente áspera. Declarando que había pasado toda la noche buscando a Jessica, amenazó con retirar a su equipo del caso si Debbie persistía con sus acusaciones. Sus palabras fueron como puñaladas en el corazón ya destrozado de la desesperada madre. Si sigues acusándome, retiraré a mi equipo del caso y todos simplemente olvidaremos esta historia. La grabadora, capturando silenciosamente cada palabra intercambiada, se convirtió inadvertidamente en la guardiana de esta impactante conversación. Debbie, en medio de su dolor, tuvo la presencia de ánimo para conservar esta grabación, una evidencia tangible de la insensibilidad enfrentada en su momento de mayor vulnerabilidad. A medida que los días se arrastraban, la búsqueda de Jessica Gutiérrez se transformaba en una carrera contra el tiempo. Cada minuto que pasaba disminuía las posibilidades de encontrar a la niña con vida, pero para Debbie y su familia, la esperanza, aunque frágil, seguía siendo lo único que los mantenía en pie. La comunidad de Edmond, unida por la tragedia, esperaba ansiosamente cualquier noticia, por pequeña que fuera, que pudiera arrojar luz sobre este sombrío misterio. La historia de la desaparición de Jessica Gutiérrez dio un giro inesperado, arrojando una tenue luz sobre el misterio que había atormentado a Edmond durante largas y angustiantes semanas. Mientras Debbie luchaba contra la creciente sensación de desesperanza, el destino tejió una red de acontecimientos que sacaría a la luz una revelación impactante. 10 semanas después de la desaparición de Jessica, una serie de crímenes violentos sacudió la región. Un hombre, movido por impulsos oscuros, dejó un rastro de caos por 2 estados. Primero irrumpió en una residencia, solo para ser repelido por un propietario armado. Sin darse por vencido, robó una furgoneta y cruzó la frontera hacia Carolina del Norte, donde su ola de violencia alcanzó un nuevo nivel. Allí, invadió la casa de una mujer dormida, agrediéndola brutalmente. La captura de este individuo marcó el inicio de un giro sorprendente. Cuando sus huellas dactilares se introdujeron en la base de datos, los investigadores del caso Gutiérrez recibieron una alerta que hizo que sus corazones se aceleraran. Había una correspondencia perfecta con las huellas encontradas en la ventana de la casa de Jessica. El nombre detrás de esas huellas era Thomas McDowell, un hombre de 27 años. Cuando Debbie fue informada, una oleada de reconocimiento y horror
la invadió. Thomas no era un extraño. Había trabajado en su propiedad apenas unos meses antes de la desaparición de Jessica. Los recuerdos de Debbie pintaron un vívido cuadro de McDowell. Durante 2 días había sido una presencia constante en su propiedad, construyendo un cobertizo y reparando el toldo del porche. Un detalle en particular hizo que Debbie se estremeciera. Thomas siempre llevaba un sombrero de vaquero alto y lucía una espesa barba. La imagen evocó inmediatamente la descripción de Rebecca del hombre con sombrero mágico. ¿Sería posible que los ojos asustados de una niña, en la oscuridad de la noche, hubieran confundido el sombrero de vaquero con algo salido de un cuento de hadas? A pesar de la coincidencia de las huellas dactilares y la descripción que encajaba inquietantemente bien, los investigadores se encontraron ante un dilema. La evidencia, aunque convincente, no era irrefutable. Sin el cuerpo de Jessica, no podían tener certeza absoluta de su destino. Además, la presencia de las huellas dactilares de Thomas en la ventana podría, teóricamente, explicarse por su trabajo anterior en la propiedad, aunque esta posibilidad parecía cada vez más remota. La frustración de los investigadores era palpable. Tenían en sus manos una pista prometedora, pero insuficiente para una acusación definitiva. El caso, que parecía estar finalmente llegando a una resolución, permanecía suspendido en un limbo legal y ético. Para Debbie y su familia, esta revelación trajo una mezcla agridulce de emociones. Por un lado, había un alivio al tener finalmente un sospechoso concreto, alguien hacia quien dirigir sus preguntas y su ira. Por otro, la falta de pruebas concluyentes significaba que el misterio de la desaparición de Jessica seguía sin resolverse. La comunidad de Edmond, que desde hacía mucho esperaba ansiosamente noticias, fue sacudida por una ola de conmoción. Vecinos que habían conocido a Thomas durante su breve periodo de trabajo en la propiedad de los Gutiérrez ahora reexaminaban cada interacción, buscando señales que pudieran haber pasado por alto. Mientras tanto, los investigadores se encontraron en una carrera contra el tiempo. Sabían que necesitaban encontrar más evidencias que vincularan definitivamente a Thomas McDowell con la desaparición de Jessica. Cada día que pasaba, hacía esta tarea más difícil, pero su determinación permanecía inquebrantable. Para Debbie, esta nueva información reavivó una llama de esperanza que había comenzado a extinguirse. Se aferraba a la posibilidad de que, con este nuevo desarrollo, podría finalmente descubrir qué le había sucedido a su amada hija. El dolor de la incertidumbre continuaba, pero ahora había un foco para su incesante búsqueda de respuestas. El caso de Jessica Gutiérrez, lejos de estar resuelto, entraba en una nueva fase, una fase repleta de preguntas complejas, esperanzas renovadas y la búsqueda implacable de justicia para una niña cuya vida había sido interrumpida demasiado pronto. La historia de la desaparición de Jessica Gutiérrez continuaba desarrollándose, revelando capas cada vez más perturbadoras de evidencias y frustraciones. Los descubrimientos de los peritos arrojaban una nueva luz sobre el caso, haciendo que la conexión con Thomas McDowell fuera aún más inquietante. La huella dactilar encontrada en la ventana de la casa de los Gutiérrez no era una marca cualquiera. Los ojos entrenados de los peritos notaron su frescura, libre de las marcas del tiempo que normalmente alteran tales evidencias. Este detalle, aparentemente pequeño, llevaba un peso enorme para la investigación. Debbie, con su meticulosa rutina de limpieza, proporcionó inadvertidamente un contexto crucial. La ventana en cuestión era frecuentemente tocada por las manos sucias de sus juguetones niños, obligándola a limpiarla constantemente. Este hábito doméstico aparentemente trivial se convertía ahora en una pieza clave del rompecabezas. La línea de tiempo se volvió aún más intrigante. Thomas había trabajado en la propiedad unos 6 meses antes del secuestro, un periodo lo suficientemente largo como para que cualquier rastro de su presencia hubiera sido borrado por las limpiezas regulares de Debbie. La ausencia de otras huellas dactilares en la escena del crimen reforzaba la teoría de que la marca encontrada era reciente y directamente relacionada con el incidente. Un detalle adicional emergió de los recuerdos de Debbie, añadiendo otra capa de sospecha. Durante el periodo en que Thomas trabajó en su propiedad, ella accidentalmente se quedó encerrada fuera de casa. Para resolver el problema, Debbie tuvo que entrar por la misma ventana donde se encontró la huella digital, y Thomas fue testigo de este acto. Este conocimiento sobre un punto vulnerable de la casa ahora parecía terriblemente significativo. A pesar de la acumulación de evidencias circunstanciales, la policía se mantuvo reticente a avanzar con una acusación formal contra Thomas. La frustración de Debbie alcanzó nuevos niveles cuando,
En 1987, McDowell fue condenado a 10 años de prisión por agredir a la mujer cuya casa había invadido en Carolina del Norte. La sensación de que la justicia se escapaba entre los dedos era abrumadora. El caso tomó un giro aún más siniestro cuando el compañero de celda de Thomas se puso en contacto con las autoridades. Sus revelaciones eran horripilantes. Thomas había confesado el secuestro de una niña en Carolina del Sur, seguido de agresión y asesinato. Los macabros detalles del desmembramiento y abandono del cuerpo en un campo distante pintaban un cuadro de brutalidad que era difícil de procesar. Cuando los investigadores confrontaron a Thomas en la prisión, su actitud fue de una frialdad impactante. Sin negar las acusaciones, ofreció una confesión a cambio de inmunidad total, una propuesta que las autoridades, comprensiblemente, no podían aceptar. Una vez más, la justicia parecía escurrirse entre los dedos de la ley. El compañero de celda, indignado por la aparente impunidad de Thomas, tomó la iniciativa de escribir directamente a Debbie. La carta, detallando la confesión de Thomas, fue un golpe devastador para la madre en duelo. La realización de que el supuesto asesino de su hija podría escapar de la justicia era casi insoportable. Ante la aparente inacción de las autoridades, Debbie tomó una decisión valiente y potencialmente peligrosa: conducir su propia investigación. Armada con la feroz determinación de una madre en busca de respuestas y justicia, se embarcó en un viaje solitario y arriesgado. La búsqueda personal de Debbie por respuestas no era solo una misión para encontrar la verdad sobre el destino de Jessica, sino también una batalla contra un sistema que parecía fallar en proteger a los más vulnerables. Su inquebrantable determinación frente a obstáculos aparentemente insuperables era un testimonio del amor de una madre y de la búsqueda incansable de justicia. Mientras Debbie navegaba por los meandros de su investigación particular, la comunidad de Edmond y más allá observaba con una mezcla de admiración y preocupación. El caso de Jessica Gutiérrez, lejos de ser olvidado, seguía atormentando la conciencia colectiva, un sombrío recordatorio de los peligros que pueden acechar incluso en las comunidades más tranquilas. La búsqueda incansable de Debbie por respuestas continuaba revelando nuevas y perturbadoras piezas del rompecabezas. Su descubrimiento del coche abandonado de Thomas McDowell marcó un momento de esperanza mezclado con frustración. Los hilos y fibras de tela que encontró, coincidiendo con el color del pijama de Jessica, parecían ser una pista crucial. Sin embargo, la reacción escéptica de la policía ante este hallazgo fue un golpe doloroso. La desconfianza de las autoridades hacia las habilidades investigativas de una madre desesperada solo aumentó la brecha entre Debbie y aquellos oficialmente encargados del caso. El año 1987 trajo un breve destello de esperanza, rápidamente extinguido. La noticia de una niña en Kansas que correspondía a la descripción de Jessica hizo que el corazón de Debbie se acelerara. El apresurado viaje hasta allí, cargado de expectativas, terminó en decepción en el momento en que oyó la voz de la niña. La instantánea realización de que no era su Jessica fue un golpe devastador, reavivando el dolor de la pérdida. En los años que siguieron, Debbie se convirtió en una voz incansable, denunciando públicamente lo que ella veía como negligencia policial. Sus entrevistas, cargadas de acusaciones contra las autoridades por ignorar lo que ella consideraba un sospechoso obvio, hacían eco de su creciente frustración. A pesar de sus esfuerzos, el caso parecía estar en un punto muerto. La presentación del caso de Jessica en un popular programa de televisión sobre crímenes sin resolver en 1990 trajo una ola de esperanza renovada. El influjo de nuevas pistas generado por la exposición nacional parecía prometedor, pero cada pista que resultaba infructuosa era como revivir la pérdida de Jessica una vez más. Un año después, la creación del primer retrato de progresión de edad de Jessica marcó un momento significativo. Como pionera de esta tecnología en Carolina del Sur, Jessica se convirtió en un símbolo de la evolución en las técnicas de búsqueda de niños desaparecidos. Aunque experimental, esta iniciativa representaba la esperanza de que incluso después de tantos años, Jessica aún pudiera ser encontrada e identificada. El paso de los años no disminuyó la determinación de Debbie. En 2007, 21 años después de la desaparición de su hija, se encontró una vez más frente a las cámaras, denunciando la supuesta inacción del departamento de policía local. La revelación de la grabación de su conversación con el sheriff
donde él amenazaba con abandonar el caso, fue un momento de confrontación directa con las autoridades. La respuesta del sheriff, afirmando que el caso nunca había sido abandonado y que de hecho se habían asignado más recursos después de aquella conversación, pintaba un cuadro complejo. Era una situación donde la percepción de negligencia chocaba con alegaciones de esfuerzos continuos, dejando a Debbie y al público preguntándose dónde exactamente estaba la verdad. Este desarrollo arrojó luz sobre la naturaleza, a menudo tensa y complicada, de las relaciones entre familias de víctimas y las autoridades en casos no resueltos de larga duración. La frustración de Debbie era palpable, nacida de años de esperanzas no realizadas y preguntas sin respuesta. Por otro lado, las afirmaciones del sheriff de un compromiso continuo con el caso planteaban cuestiones sobre la comunicación y la transparencia en los esfuerzos investigativos. La historia de Jessica Gutiérrez, incluso 2 décadas después de su desaparición, seguía capturando la atención y el corazón del público. Cada nuevo desarrollo, cada confrontación entre Debbie y las autoridades servía como un doloroso recordatorio de una vida interrumpida y de una familia atrapada en un limbo de incertidumbre y dolor. Para Debbie, la lucha por justicia y respuestas se había convertido en su misión de vida. Su persistencia inquebrantable frente a obstáculos aparentemente insuperables era un testimonio del amor de una madre y de la negativa a dejar que la memoria de su hija desapareciera en la oscuridad del tiempo y la burocracia. Mientras el caso de Jessica Gutiérrez permanecía sin resolver, la determinación de Debbie seguía siendo una fuerza motriz, manteniendo viva la esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz y se haría justicia finalmente. La saga del caso Jessica Gutiérrez continuó desarrollándose, revelando capas de complejidad y frustración que se extendieron durante décadas. La lucha incansable de Debbie por justicia y respuestas enfrentó obstáculos no solo en la investigación en sí, sino también en las propias estructuras que deberían facilitar la búsqueda de la verdad. Los repetidos intentos de Debbie por involucrar a otras agencias en el caso, sistemáticamente bloqueados por la Fiscalía local, pintaban un cuadro preocupante de posible obstrucción. La revisión del caso en 2007, que una vez más concluyó con la insuficiencia de pruebas, parecía solidificar un patrón de inacción que se había extendido por más de 2 décadas. Los eventos de 2014 y 2016 arrojaron una nueva y perturbadora luz sobre el caso. La condena del sheriff por fraude y soborno, seguida 2 años después por el arresto del fiscal por conducir ebrio, planteó serias dudas sobre la integridad de quienes habían estado al frente de la investigación durante tanto tiempo. Estos incidentes no solo minaron la confianza pública en el sistema de justicia local, sino que también plantearon la inquietante posibilidad de que la falta de progreso en el caso de Jessica pudiera tener raíces más profundas que la simple incompetencia o falta de recursos. El año 2021 marcó un punto de inflexión sorprendente y largamente esperado. 35 años después de la desaparición de Jessica, la decisión del nuevo Sheriff Jay de reabrir la investigación con el apoyo del FBI inyectó una nueva esperanza en el caso. La asignación de 50 agentes para revisar minuciosamente todas las evidencias existentes y buscar nuevas pistas demostró un compromiso renovado con la resolución de este misterio de larga data. Los hallazgos que siguieron fueron notables. No solo el equipo concluyó que había pruebas suficientes contra Thomas McDowell, sino que también desenterró nuevas evidencias circunstanciales que lo vinculaban aún más fuertemente al crimen. Los relatos de parientes y amigos sobre el cambio drástico en la apariencia de Thomas poco después de la desaparición de Jessica, afeitándose la barba, cortándose el pelo largo y abandonando su característico sombrero de vaquero, eran particularmente intrigantes. Estos cambios, vistos en retrospectiva, parecían actos de un hombre intentando distanciarse de su apariencia anterior, posiblemente para evitar ser reconocido. La correspondencia entre la marca de cigarrillos fumada por Thomas y la encontrada cerca de la casa de Jessica añadió otro eslabón a la cadena de evidencias. Aunque la ausencia de ADN en estas pruebas era decepcionante, era comprensible dado el tiempo transcurrido y las múltiples pruebas realizadas a lo largo de los años. Este nuevo capítulo en la investigación de la desaparición de Jessica Gutiérrez sacó a la luz cuestiones profundas sobre la naturaleza de la justicia
y la perseverancia necesaria para alcanzarla. La inquebrantable determinación de Debbie, que se negó a dejar que el caso de su hija cayera en el olvido, finalmente parecía estar dando frutos. Para la comunidad de Edmund y más allá, estas revelaciones fueron un poderoso recordatorio de que incluso los casos más antiguos y aparentemente sin solución pueden encontrar respuestas, dado el compromiso y los recursos adecuados. La reapertura del caso no solo ofreció esperanza para la familia de Jessica, sino que también sirvió como una advertencia para otros criminales. El tiempo puede pasar, pero la búsqueda de justicia no tiene fecha de caducidad. Mientras la investigación continuaba, Debbie y su familia finalmente podían vislumbrar la posibilidad de obtener las respuestas que habían buscado durante tanto tiempo. El caso de Jessica Gutiérrez, lejos de ser olvidado, se había convertido en un símbolo de perseverancia y de la búsqueda incansable de justicia, sin importar cuánto tiempo llevara. El desenlace del caso de Jessica Gutiérrez, 38 años después de su desaparición, trajo una mezcla agridulce de alivio, justicia tardía y dolor persistente. El arresto de Thomas McDowell en enero de 2022 marcó el inicio de un capítulo final largamente esperado en esta trágica historia. El juicio, que comenzó en enero de 2024, fue una prueba de resistencia emocional para todos los involucrados, especialmente para Debbie y su familia. La estrategia de la defensa de Thomas, intentando cuestionar las evidencias cruciales, parecía un último esfuerzo desesperado para evitar la condena. Sus argumentos sobre la huella dactilar y la descripción del sombrero mágico por Rebecca destacaban la complejidad de un caso con décadas de antigüedad. Sin embargo, la presentación meticulosa de las evidencias por parte de la acusación pintó un cuadro convincente de la culpabilidad de Thomas. La explicación de los expertos sobre la frescura de la huella dactilar, junto con el testimonio del ex recluso, reiterando la confesión de Thomas, fueron piezas clave para desmontar la defensa. La disposición anterior de Thomas a confesar a cambio de inmunidad total también pesó en su contra, sugiriendo un conocimiento íntimo del crimen que solo el perpetrador podría tener. El veredicto unánime de culpabilidad y la sentencia de cadena perpetua para Thomas McDowell a los 63 años trajeron un sentido de cierre judicial para un caso que había atormentado a Edmund y más allá durante casi 4 décadas. Para Debbie, este momento representó la culminación de una lucha de toda una vida por justicia para su hija. Sin embargo, la victoria legal vino acompañada de emociones conflictivas para Debbie. La convicción de que Thomas podría haber sido encarcelado 36 años antes era un doloroso recordatorio del tiempo perdido y las oportunidades desperdiciadas por la investigación inicial. El hecho de que Thomas hubiera vivido una vida larga antes de enfrentar las consecuencias de sus actos era una comprensible fuente de amargura para una madre que había pasado décadas luchando por respuestas. Quizás el aspecto más angustioso para Debbie sea la continua ausencia de los restos mortales de Jessica. A pesar de la condena del responsable, la incapacidad de dar un descanso final adecuado a su hija permanece como una herida abierta. La determinación de Debbie y del nuevo sheriff de continuar la búsqueda, incluso frente a probabilidades desalentadoras, después de casi 4 décadas, es un poderoso testimonio del amor duradero de una madre y del compromiso incansable de las autoridades por lograr un cierre completo para este caso trágico. El caso de Jessica Gutiérrez sirve como un poderoso recordatorio de que la justicia, aunque a veces lenta, puede eventualmente prevalecer. Destaca la importancia de la perseverancia, tanto de las familias como de las autoridades, en casos no resueltos. La historia de Debbie, su negativa a rendirse incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables, se ha convertido en un símbolo de esperanza para otras familias que enfrentan situaciones similares. Para la comunidad de Edmund y más allá, el desenlace de este caso trajo una mezcla de alivio y reflexión. Provocó discusiones importantes sobre la eficacia de los sistemas de justicia, la necesidad de recursos adecuados para investigaciones de casos fríos y la importancia de escuchar y apoyar a las familias de las víctimas. Mientras que el capítulo legal de la desaparición de Jessica Gutiérrez puede haber llegado a su fin, la búsqueda de sus restos y de un cierre completo continúa. La historia de Jessica y la lucha incansable de su madre por justicia permanecerán como un recordatorio duradero del impacto de largo alcance de tales tragedias y de la fuerza indomable del amor de una madre. ¿Y tú? ¿Qué te está pareciendo esta historia hasta ahora? Cuéntanos en los comentarios. Tu opinión es súper importante
y me ayuda a traer más casos como estos.